Muy buenos días, muchas gracias a todos por estar acá, muchas gracias Carmen Domínguez, profesora titular de la Universidad Católica, y María José Martadit, también profesora de esta facultad, por ser las dueñas de casa, y en lo personal muy contento de volver a la facultad donde estudié, y para presentar este primer panel, no sin antes darle la bienvenida a todas las personas que están tanto aquí como viéndonos desde la transmisión por internet, y la bienvenida se las va a dar la dueña de casa. Entonces, agradezco a la profesora Carmen Domínguez para que se acerque a dar las palabras de bienvenida. Bueno, muchas gracias, Cristian. Muy buenos días todavía a todos. Qué alegría. Y yo diría que, no sé, nunca pensé que iba a estar inaugurando un seminario de Derecho de la Moda por los desafíos jurídicos de la industria de la moda, ¿no? Y debo confesar que yo hace tiempo que venía viendo, ¿no?, los anuncios de los distintos seminarios que han hecho, de las publicaciones, de los libros. Y uno lo primero, cuando viene de un mundo súper jurídico como el mío, que bien saben, vengo de tercera generación, abuelo, abuela, padre, madre, somos 19 abogados en la familia, tengo 2 hijos estudiando Derecho, es decir, debiera tener un amplio espectro, ¿no?, del dominio de lo que las disciplinas jurídicas implican, pero nunca había escuchado, ni siquiera se me había osado, para que uno vea cómo es, de repente tiene tan, nosotros está tan centrado, enfocado en ciertos temas, preguntarme en realidad la cantidad de conflictos jurídicos, desafíos jurídicos que genera la industria de la moda, ¿no? Entonces uno lo ve y dice derecho a la moda y todos dicen que fashion, ¿no? Es lo primero, wow. Pero en realidad después que tuvimos la reunión de coordinación, debo decir que se me abría un mundo de conflictos jurídicos, de desafíos, ¿no? Porque en realidad finalmente están envueltos bueno, un sinnúmero de relaciones jurídicas, ¿no? Que tienen que ver con desde la publicidad, el diseño, ¿no es cierto?, los derechos que recaen sobre esos diseños, ¿no es cierto?, relaciones laborales y una serie de otros desafíos que justamente nuestros ponentes nos van a presentar. Muchos están en estas palabras en inglés que uno tiene que ir entendiendo, ¿no?, que son todas, ¿has fijado todos los inc que han ido saliendo en tantas materias? Bueno, aquí tenemos algunos, ¿no? Y yo solo con esto quiero llamar la atención en estas palabras de lo entretenido que es jurídicamente, pero también de lo complejo que está detrás, ¿no? En algo como la moda, ¿no?, que utilizamos, que de alguna manera somos todos sujetos activos o pasivos, ¿no?, algunos más que otros, desde luego, en adquirir el producto, en seguir la moda. Yo pertenezco a una generación, ¿no?, que aquí vamos a tener algunas, ¿no es cierto?, influencers, que todos esos conceptos, ¿no es cierto?, para uno son como completamente novedosos. Por supuesto tengo una hija estudiando acá en segundo que de todo eso entiende mucho más que yo, pero solo quiero con eso introducir a los que nos están también siguiendo en los desafíos, ¿no?, de algo que me pareció fascinante, ¿no?, como tema y como desafío también para mí de aprender y entender cómo podemos mejorar, ¿no es cierto?, la respuesta que el ordenamiento jurídico chileno da y que, no me cabe duda, también por los comentarios que tuvimos al inicio, tiene muchísimos desafíos, ¿no?, que de alguna manera es todavía una reflexión incipiente y por eso es que es importante que este tipo de seminarios se organicen. Así que agradecer a la Asociación Chilena de Derecho a la Moda por animarnos o de alguna mostrarnos esta posibilidad, alegrarme también como directora del Departamento de Derecho Privado, porque eso muestra también la variedad, pluralidad y de alguna manera el enfoque que tenemos, que es obviamente tratar de estar de todos los temas y los temas, ¿no es cierto?, que van emergiendo conforme a las necesidades de las personas en este país. Así que muchas gracias y mucho éxito. Ojalá que sea un espléndido seminario. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen, por las palabras y, bueno, efectivamente es un mundo apasionante. Yo
partí acá como ayudante de Derecho Constitucional y hice mucho tiempo clases de Derecho Constitucional y desde que apareció el Derecho de la Moda me olvidé del Derecho Constitucional. Bueno, en este primer panel, partiendo por la dueña de casa, además, querida María José Martavit, va a estar exponiendo. María José es abogada de esta casa de estudio y junto con ella, a quien agradezco mucho, sobre todo por el tiempo, Gonzalo Smith. Un gusto conocerte. Gonzalo es el gerente legal, fiscal corporativo del Grupo Falabella para Latinoamérica. Y nos acompaña también Ariel Montoya, abogado y director de la Asociación de Expertos de Derecho de la Moda para Chile. Así que desde ese punto de vista vamos a tener un panel bastante entretenido y vamos a partir con María José. El formato va a ser de mucha conversación y María José sí nos trae una pantalla, una mapa de conceptos, principalmente para analizar los sesgos en la industria de la moda. Estábamos conversando anteriormente respecto de sesgos tanto de género, sesgos tanto respecto a la moda y el trabajo infantil, etcétera. Así que, María José, no me alargo más y te cedo la palabra. Muchas gracias, Cristian. Muy bienvenidos todos. Buenos días. Un honor para mí estar acá hoy día. Sí, me voy a acercar un poco más. Ahí sí. Voy a cortar. Ahí sí. Antes de partir la presentación, quiero que hagamos un ejercicio todos, que busquemos en el buscador que usen, generalmente Google, ¿cierto? Cuando buscan moda, ¿qué aparece? Los invito a hacer ese ejercicio. Bien. Esto va a reflejar en el fondo mucho de lo que vamos a conversar ahora, pero es probable que lo que encuentren sean imágenes de este tipo, ¿ya? ¿Qué llama la atención en las imágenes que estamos viendo en la pantalla? Es que son solo mujeres, mujeres de ciertas características físicas, mujeres casi todas blancas. Entonces, inmediatamente eso genera una alerta, ¿cierto?, de por qué se entendería que la moda es un lugar, una industria en la que solamente se ve esto, cuando es mucho más que esto. Entonces, ¿qué es lo que está detrás de esto? Bueno, por supuesto, algoritmos que hacen la búsqueda y que estos algoritmos han sido entrenados por nosotros mismos, los seres humanos que estamos siempre un poco entendiendo que esto es la moda. Ahora, otro ejercicio. Si buscamos belleza, por ejemplo, que se relaciona mucho con la moda, ¿qué vamos a encontrar? De nuevo, y llama la atención, ¿cierto? En este caso, perdonen, igual, puras mujeres. Ahí sí, eso, puras mujeres blancas, y llama mucho la atención. Y estamos en el 2022, porque si esto hubiese sido hace 50 años, lo hubiésemos comprendido, pero hay en el fondo equipos en empresas, en gobierno, en el mundo entero, organizaciones internacionales hablando de diversidad e inclusión, pero cuando vemos, por ejemplo, esta industria, nos encontramos con este fenómeno, ¿ya? Sí, ¿me ayudas a ir pasando? Porque me fui atrás un poco a entender cómo era la moda antiguamente, cómo era la publicidad en la moda y lo que existía finalmente era este tipo de aviso donde era súper normal en los años 50, por ejemplo, encontrarnos con la figura de la mujer, muchas veces como un mero objeto de la publicidad, y si vemos cómo ha ido evolucionando, nos encontramos con ya en los años 70, es muy interesante ver cómo culturalmente las mujeres que han figurado siempre, como lo vemos ahora en el mismo algoritmo en el fondo, han figurado como eje central en la industria de la moda, y nos encontramos con que la ropa, por ejemplo, que ellas usaban en esa época, son prendas de vestir que no sabemos si es que la cultura de la época decía que había que vestirse así o la industria de la moda imponía estas formas, ¿no es cierto?, de vestir. Así entonces va evolucionando la industria de la moda y nos encontramos con después, a medida que la cultura va avanzando, las sociedades evolucionando, cómo se refleja esto también en como la liberación de las prendas de vestir.
Y vemos, por ejemplo, ya en los años 90, cómo es mucho más destapado lo que se ve, ¿cierto? Vemos también cómo la sexualización de la moda sigue manteniéndose presente desde sus orígenes hasta el día de hoy. Vemos también en el fondo cómo igualmente el tipo de, pese a que han habido en el fondo modelos de todas las características físicas, lo que más predomina en la industria, al menos hasta la época del 2000, era este tipo de moda y de modelos. Recién en el 2010, que es muy interesante ver también cómo el cambio cultural, ¿cierto?, va de la mano con esta industria, que es muy interesante analizar. Recién empezamos a notar campañas en que la diversidad se transforma en un principio relevante y, por ejemplo, aparecen marcas como Dove, en la que no solo los distintos cuerpos son relevantes, sino que también los distintos colores, los distintos orígenes, las distintas etnias, lo que empieza a ser como novedoso en la industria de la moda. Vemos, por ejemplo, cómo esto se empieza a replicar en todo tipo de marcas, ¿cierto? Siendo en el fondo muy novedoso en el momento. ¿Y por qué? Porque la sociedad en esa época ya estaba hablando de diversidad e inclusión, no queremos ser todos iguales, entender que una mujer de ciertas características es la única que puede lucir ciertas prendas de vestir, por ejemplo. Y así entonces vemos cómo llegamos al presente con moda inclusiva, incluso donde hay personas que tienen algunas, por ejemplo, alguien en silla de ruedas, perfecto, haciendo un spot publicitario de eso. Impensado hace 40 años atrás, ¿cierto? Distintas nacionalidades. Vemos, por ejemplo, esto que es más reciente, como la moda sin género, esta moda genderless, ¿cierto? Que viene también a recoger las inquietudes culturales. Por eso es tan interesante cómo la moda y, bueno, también el derecho se ha ido encargando de regular todos estos aspectos. Como cosas problemáticas también que han ocurrido y de las cuales el derecho se ha hecho cargo. Una modelo muy famosa, reconocida internacionalmente, es en una portada de una revista su silueta disminuida de una manera en que no parece un ser humano, ¿cierto? Con tal de parecer esbelta y muy, muy delgada. Generó una polémica internacional, en el fondo, contra el uso del Photoshop. Otra imagen que es típica de los productos de maquillaje. Se ven ciertos estereotipos de tipo de piel, de color, de perfección, que todos sabemos que son inexistentes, pero que eso es lo que ha vendido a lo largo de los años, y cuando la realidad es otra. Todos sabemos también que es otra. Les voy a mostrar también ahora un caso que es más emblemático aún que los otros, porque genera la destrucción de una marca, que es esta marca muy famosa, Abercrombie, en Estados Unidos, que en el fondo es muy impactante porque una marca que tenía muy buenos productos, unas tiendas preciosas, mucha gente trabajando detrás, lo que ocurre es que a propósito de la cultura de la discriminación en el fondo al interior de esa compañía, que no solo se manifestaba con las prendas, sino que con las políticas de la compañía, lo que hace al final del día es que las personas de hoy, estas nuevas generaciones, les parece que es inadmisible en el fondo, no es aceptado ya, y entonces se genera la caída de una gran marca de ropa en el fondo, precisamente por estas cosas que antes era impensado. Es decir, la sociedad hoy día exige mucho más de una marca, que es muy interesante ese fenómeno sociológico ligado al derecho también. Y les traje un video muy cortito, solo para reflejar cómo es que ha ido esto generando impacto en todo el mundo. Está en inglés, lo comentamos brevemente después. Getting close. When you're hit with the smell of Abercrombie, the nightclub beat, bare-chested guy, and such a pop culture phenomenon. It was an all-American look. I consider myself an all-American girl. Make me over. Bitch, that we go after the cool days.
look a certain way, they didn't belong in our clothing. Are we exclusionary? Absolutely. You have to recruit good-looking people, and this is what good-looking is. And white themselves in discrimination at every single level. There's a reason people liked that brand. Exclusion is part of our society. We were also hiring people on the basis of their looks. It wasn't that we were being racially discriminated against, it was that we weren't good looking enough. So much money. Exclusion was the root of no pets for policy. All the way to the Supreme Court. All American doesn't mean all white. They knew that they had a lot to hide. Some really troubling behavior. Tutorials and indictment. Where our culture was. Invent evil. Invent class. They just packaged it. Bien impactante, ¿eh? Muy. Hay un documental de Netflix que cuenta obviamente la historia con detalle, pero está íntimamente ligado con lo que es la justicia, el derecho, ¿cierto? Y cómo lo justo parece ser que está completamente alejado de la industria de la moda. Perdonen, este es otro caso en Gap, bajo ataque en el fondo, porque de nuevo sigue, ya esto es el presente, con el estereotipo de los hombres rockeros y honderos y las mujeres pinky, que está perfecto el rosado, no hay problema con eso, pero es el estereotipo que todavía, al parecer algunas marcas no entienden que ya eso debería ser parte de nuestro pasado, que existió culturalmente, pero no del futuro ni del presente. Entonces, campañas como esta generan reacciones en las redes sociales, que es lo que vamos a hablar en el panel, ¿cierto?, a continuación, pero reacciones que incluso generan la caída en la bolsa, en el valor accionario de compañías. Y eso es muy impactante, tiene que ver con lo que demanda hoy día la sociedad, ¿cierto? Este es otro caso también muy famoso de H&M, que fue muy criticado, generó protestas a lo largo de prácticamente todo el mundo, cuando había un niño afroamericano que decía que era en el fondo mono de la selva, y eso fue fue tan polémico que generó que H&M creara un departamento de diversidad e inclusión, es decir, cambia su estructura corporativa para evitar estos fenómenos, ¿ya? No hay mala fe acá, claramente no, son estos sesgos, son cosas que no podemos ver, y el diseñador que probablemente arma esta campaña encuentra que está perfecto que un niño de ciertas características use ese polerón con esa frase. Y eso es lo que en el fondo hoy día la sociedad considera inadmisible. Soluciones. Bueno, aquí vamos a hablar de muchas cosas, pero no hay una solución como específica. Hay muchas legislaciones en el mundo entero, en España, en Chile, que dicen que no debe haber discriminación, que no se debe usar a la mujer como un objeto sexual, que no debemos en el fondo generar este tipo de publicidad, que en Chile de hecho el CONAR tiene un artículo específico que lo regula, pero lo seguimos viendo. Entonces, de soluciones hay muchísimas formas de solucionarlo, pero el cambio es cultural, es por dentro, es de la sociedad, para que luego entonces las marcas puedan ir reflejando lo que la sociedad quiere. Solo les traigo un ejemplo de una regulación que me parece que es muy práctica, que es esta regulación francesa que habla del Photoshop. ¿Se acuerda que lo vimos hace unos segundos? Y que dice que está bien si lo usas, pero tienes que decirlo. Y no tratar de exagerar, por supuesto, ni modificar a las personas para tratar de generar o calzar en ciertos estereotipos. Este decreto, en el fondo,
genera que la publicidad en ese país sea de ciertas características. No podemos poner entonces ya la piel súper perfecta, salvo que lo digamos, y así entonces los consumidores en general entienden que esto es algo retocado, modificado, que no es real, y por lo tanto se va entonces la sociedad comprendiendo que estos grandes estereotipos que hemos visto por décadas son solamente imágenes maqueteadas en un laboratorio al final del día. Como les digo, regulaciones internacionales muchas desde los años 70, pero los efectos no aparecen en la sociedad, porque mientras la sociedad no cambia, nosotros no cambiamos, las personas, es difícil que las marcas puedan entonces ir avanzando. Sí creo que el desafío es en el fondo jurídico, porque cómo entonces estas normas van introduciéndose de una manera más potente en la sociedad, donde ya parezca, como vimos antes, inadmisible cierto tipo de publicidad, por ejemplo, o utilización de modelos o requisitos, o ustedes saben, tienen que pesar, no sé, como 2 kilos para poder desfilar. Eso hoy día está prohibido. Lo que entonces vemos cómo esta legislación va ayudando a cambiar esto. Así que con eso creo que cierro esta primera parte. Muchas gracias, María José, y me quiero tomar de toda tu presentación un poco para jugar a la incorrección política y hacer un poco abogado del diablo, porque desde el punto de vista doctrinario y desde la teoría, como abogado también académico, muchas veces uno analiza esto, para dónde van los cambios, qué es lo que están diciendo los tribunales, principalmente obviamente los movimientos sociales hoy por hoy no es lo que eran hace 20 años atrás. Pero desde un punto de vista de la industria, del marketing, y ahí quiero dar la introducción para que Gonzalo nos dé su opinión, desde el punto de vista de la industria, del marketing, de la práctica, muchas veces más que de la teoría, estamos en un mercado y de repente, tomando las palabras en su momento de Vargas Llosa, dicen muchas veces la corrección política coarta la libertad. Entonces, ¿de qué manera se puede llegar a más que un acuerdo, un consenso? En lo personal, creo yo que en el mundo de los negocios y del retail particularmente no tenemos por qué llegar a consensos, pero el mercado muchas veces apunta a que tiene que haber espacio para todos. Hay mercados que son tremendamente aspiracionales. El caso Victoria's Secret es un caso no menor. Efectivamente, cuando Victoria's Secret decidió por la corrección política, fue ahí cuando cayeron sus acciones a la bolsa. Es decir, cuando las modelos inalcanzables que eran tipo Barbie dieron paso a una serie de otros cuerpos, fue cuando Victoria's Secret cayó, porque esa era la esencia. Hay un tema aspiracional, en el caso de Abercrombie & Fitch, que tú lo mostraste, el documental de Netflix, me imagino que también toma tanto las declaraciones de su CEO como lo que ha pasado a través del tiempo, pero creo yo que también hay un gran mercado para ese Abercrombie & Fitch, que son cuerpos fantásticos, y que hoy por hoy hay mucho mercado que es aspiracional. Hay gente que compra un producto porque cree que por comprar una camisa de Abercrombie & Fitch se va a ver así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos en una suerte de era donde tienen que confluir los dos tipos de mercadeo, de marketing, pero desde el punto de vista de la empresa, del retail, de las grandes cadenas de moda, y también desde la corrección política. Me gustaría darle la palabra a Gonzalo, cómo lo han visto ustedes particularmente. Bueno, muchísimas gracias primero por la invitación. Yo no soy ni de cerca un experto en derecho de la moda, trabajo en la industria y creo que sí entiendo de la industria de la moda, pero de derecho de la moda debo confesarles que no. Yo soy un abogado de valores y de compras y ventas de empresas, digamos, pero bueno, llevo bastante tiempo en la industria. A ver, es una cantidad impresionante de conceptos la que uno podría ofrecer o manejar, y de alguna manera incluso invitaría también a desafiar, ¿no? Y no sé si voy a responder derechamente a tu pregunta, Cristian, pero quiero aportar desde la perspectiva de un cierto análisis, que son las cosas que uno entiende y ve cuando estás metido dentro de la industria y qué es lo que pasa, ¿no? Lo primero que yo diría es que hay que tener presente que la industria de la moda no es una industria de educación, es una industria de satisfacción.
Con esto no pretendo justificar cualquier cosa, no estoy diciendo como en la televisión que hay que dar cualquier basura porque eso es lo que la gente quiere ver. Hay que tener una conciencia importante acerca de cuál es la responsabilidad de cómo el ejercicio de esta industria termina informando de vuelta a la sociedad y el daño que tú tienes el potencial de hacer por no hacerlo responsablemente. Pero es manifiesto que este es un negocio de satisfacción, no es un negocio de educación. No le decimos a la gente lo que debe ser, sino que la industria de la moda lo que hace es recoger claves culturales, es decir, patrones de comportamiento, de aspiraciones, de conducta, de anhelos que son profundamente íntimos y que dicen relación con el hecho de cuál es la proyección de persona que yo quiero darme en sociedad. Nosotros cuando nos vestimos lo que hacemos es proyectar nuestra personalidad. Yo estaba preocupadísimo hoy día de cómo me iba a vestir, porque honestamente veniendo a un seminario de Derecho de la Moda dije, no puedo llegar mal, me preocupé de hacer un doble Windsor o alguna cosa relativamente formal. Viste con el dress code, no te preocupes. Y yo creo que la primera vez que pregunto por cuál era el dress code del evento, pero en fin. Dice relación con anhelos personalísimos, que se refieren a la identidad de cada persona. Y por lo tanto es sumamente delicado cuando uno está en una industria en donde lo que estás haciendo es tomar los anhelos de una persona acerca de cómo lee su propia identidad y cómo la hace empalmar con el conjunto de identidades disponibles en la sociedad respecto de la cual yo quiero mostrar correspondencia. Eso es la moda. Y si la moda es este juego de búsqueda de identidad personal, pero a la vez en un calce con aquel menú, ¿no? Aquella propuesta de identidades disponibles en la sociedad, dice y va a decir relación siempre con estereotipos. Siempre. Nadie se viste sin estereotipos. Absolutamente nadie. La pregunta de fondo, creo yo, es otra. Y es si está bien o mal y qué vamos a hacer con respecto a si es que existen estereotipos prevalentes que resultan exclusorios, o si vamos a abrir el menú y ejercer la responsabilidad que tenemos como industria para que las personas libremente puedan elegir de la gama más amplia de opciones para la representación del estereotipo que calza con su identidad. Y eso es lo que yo creo que estaba pasando en los últimos años. Estamos viendo cómo la industria está reaccionando y de nuevo en esta lectura de claves que se van tomando de los anhelos de las personas, de lo que está pasando en la sociedad, de lo que se escucha en redes sociales o en cualquier forma de diálogo o discurso que se dé en la sociedad, y tú luego empiezas a proyectar. Mira, yo las conversaciones de la ruptura de los estereotipos las escuché en Falabella mucho antes de que fuera tema. Mucho antes. Pero hay un desafío de que no te pase lo de Victoria's Secret, que si te adelantas, la propuesta de valor que tú estás ofreciendo al mercado termina eventualmente siendo rechazada por el hecho de que te adelantaste. Y nosotros nos adelantamos en muchas cosas. Les puedo contar que hace años atrás Falabella lanzó una línea de ropa de algodón orgánico y nos fue pésimo. Nadie estaba dispuesto a pagar ni 10 pesos más por una simple polera o remera, como sea que le llamen, blanca, de cuello redondo, así, el producto más básico, ¿no? Nadie estaba dispuesto a pagar ni 10 pesos más por una polera que dijera algodón orgánico. Y desde la perspectiva de la responsabilidad, tú dices, bueno, empujo, ¿qué pasa con mis accionistas? Porque la polera es más cara. No es más barata, es más cara producirla. O espero. Y ese es el juego entre la complejidad de no estoy en el negocio de la educación, sino el de la satisfacción, pero con responsabilidad respecto de la manera en la que termino informando a la sociedad. Informando me refiero a dar forma, no a transmitir, ¿no? Conocimiento. Termino ayudando, siendo un factor coadyuvante de cómo se conforma la sociedad. La discusión más tarde vino respecto de, y también estábamos en un análisis, bueno, ¿qué hacemos? Tomamos y tú no mezclaste, perdón, combinaste, María José, el tema de la moda y la belleza. Temas súper vinculados, pero respecto de los cuales también en los estereotipos, no solo sobre el producto que estoy ofreciendo, que tiene una correspondencia cultural que a las personas les asiente y por lo tanto lo eligen, sino también respecto de cómo lo vendo. Porque una cosa es cuál es la oferta de estereotipos culturales, ojalá lo más amplia posible para que la gente libremente elija, y otra cosa es cómo le hago marketing.
Y es un hecho innegable que los seres humanos, hay una imposición cultural, no sé si una imposición, existe una disposición cultural a darle valor a ciertos atributos físicos que consideramos bellos, ¿no? O más bellos que otros, sí, por supuesto que existe. Eso tiene una carga cultural. Absolutamente, tiene una carga cultural importantísima, mucho más de lo que debiera, pero no podemos desconocer el hecho de que los seres humanos nos sentimos atraídos en cualquiera de las combinaciones posibles de sentir atracción respecto de atributos físicos que nos transmiten cosas. No son al azar, ¿no? Y los dos más clásicos, ligados al mismísimo hecho de la reproductividad, ¿no? y los traemos genéticamente, son el hecho de que tanto hombres como mujeres, en cualquier combinación de cuáles sean sus inclinaciones o anhelos, leemos códigos físicos que dicen relación con la aptitud genética. Y adscribimos un valor de atracción a esa transmisión de aptitud genética. Y eso es lo que hace la industria de la moda al momento de elegir cómo vende ese producto que ojalá tenga esta correspondencia con el mayor menú posible, ¿no? Perdona, Gonzalo, que te interrumpa para decir ahí quiero tomarme de un concepto que María José también lo comentó, y ojo, de la industria, no particularmente del caso de Falabella y del algodón orgánico, pero mucho se ha criticado, tomándome de las imágenes que mostró María José, que quizás el mercado también reacciona cuando ve que la empresa está forzadamente incluyendo lo que, si mal no recuerdo, se llama el greenwashing, es decir, cuando tú estás haciendo un lavado de imagen forzado, es decir, cuando tú en la publicidad de moda, tú pones a una mujer en silla de rueda o con vitiligo o con otra talla. ¿Cuál es el límite de la inclusión y del lavado de imagen? No sé qué decirte, Cristian, yo creo que es pura artesanía, honestamente. Es pura artesanía. No digo artesanía, el cómo encontrar, hacer la máxima cantidad de greenwashing sin que... No, es la finura de cómo hacerlo y transmitir un mensaje genuino. Que tiene que partir por el hecho de que eso sea creíble al interior de la empresa primero. O sea, si tu gente no está convencida de que esa es la causa por la cual la compañía está comprometida, es una vergüenza. Es una simple vergüenza, ¿no? Ahora, yo creo que en general uno puede engañar a algunas personas durante un cierto tiempo o a más personas durante menos tiempo, pero no a todas las personas durante todo el tiempo, ¿no? Sí. Y yo creo que dice relación con la tradición que traigas y si te adelantaste a ver ciertos fenómenos. Yo creo, y hablando ahora en el caso particular de Falabella, Falabella no es un pionero en el descubrir los valores que hoy en día son prevalentes que dicen vínculo con la moda. Tampoco es que estemos tarde, pero no es un pionero. Pero Falabella sí puede rescatar a su propia honra el hecho de que ha tenido una preocupación constante por la mujer, como sea que la mujer se sentía en su momento cultural. Como sea que la mujer se sentía en su momento cultural. Y eso te da una base de credibilidad para que cuando las cosas van cambiando, si tú vas con esos cambios, a veces empujándolos antes, a veces siguiendo, te da esa preocupación. Te da esa credibilidad. Y cada empresa tiene su propia historia, ¿no? Ahora, no estamos aquí para hablar de Falabella. Lo pongo como un ejemplo que desde luego conozco de cerca y que tienes que haber construido un capital reputacional real, porque lo que no puedes hacer es aparecer de un día para otro con una preocupación que es profundamente asintónica con tu historia, que es lo que creo que le pasó a Victoria's Secret, ¿no? Claro. Y hay otro tema, yo me cuelgo de algo que tú dices cuando dices la mujer, la preocupación de Falabella o de algunas marcas es la mujer. Yo creo que quizás yo personalmente le doy la variable de las mujeres, porque hay distintos tipos de mujeres, en el sentido que muchas veces los colectivos, ya sea colectivo de mujeres, colectivo de migrantes, colectivo
o LGTB, uno habla del colectivo. Hay gente que dice, yo no me identifico o yo no quiero que me metan en un colectivo. Cuando dicen las mujeres ahora queremos más diversidad, quizás no todas, o quizás un grupo mayoritario, o los migrantes, muchos no quieren mantener sus tradiciones, otros se quieren adaptar a la nueva cultura. Entonces de eso un poco me tomo, y a propósito del tema de migrantes y de cultura y de lo que son las grandes marcas, no el caso de Falabella, pero quiero preguntarle a Ariel respecto de otro tema que igual desde el punto de vista del derecho de la moda y del retail es no menor, y que dice relación cuando las grandes marcas muchas veces toman elementos propios de determinadas culturas, lo que se ha denominado la apropiación cultural, que también es otro de los grandes temas en el derecho de la moda, y acá tenemos a un experto en ese tema, porque Ariel ha escrito bastante sobre eso. Sí. Gracias, Cristian, gracias a todos los que están aquí, también a los que lo están viendo por Zoom. Es muy interesante este tema, y la verdad es que antes de responder la pregunta, Cristian, quiero decir que lo que estamos haciendo hoy aquí, conversando temas sociales, temas que le atañen a toda la sociedad, como puede ser la industria de la moda, es muy importante que venga desde el derecho. Los abogados que nos dedicamos tanto al derecho de la moda o que estamos trabajando en empresas de moda, ¿cierto? Tenemos que conocer la sociedad en la cual nos estamos desenvolviendo, porque creo que esa es la primera herramienta que tenemos para evitar cualquier tipo de conflicto que se pueda generar, ya sea por los sesgos o por apropiación cultural, temas que no están completamente cerrados. O sea, cuando una empresa cae en una situación de apropiación cultural por uso de expresiones culturales tradicionales, no creo que haya mala fe, como decía María José respecto a otras campañas. Seguro que no, pero es que el tema no está completamente cerrado, no está claro 100% cómo tienen que actuar las empresas. Entonces, como abogado, lo que tenemos que hacer es buscar las formas de reducir la mayor cantidad de riesgos posibles para caer en estos temas. Ahora, hay una expresión que se ha hablado mucho acá, pero nadie lo ha dicho de forma expresa, que tiene que ver con los valores de marca. Todas las marcas, como intangibles, tienen ciertos valores que son propios de su identidad. Y cada empresa de moda, en el desarrollo de su marca, tiene que tener coherencia en todos los aspectos, todo el desarrollo de su marca. Si hay una empresa que dice que es sostenible, no puede tener en malas condiciones a sus trabajadores. No puede tener proveedores a los que no le hace cumplir condiciones mínimas laborales. Entonces, creo que es importante que un abogado que trabaja en una empresa de moda o que se dedica a asesorar a empresas de moda se fije en este tipo de cosas, en cuáles son los valores de marca, que conozca el sector, pero que conozca también la empresa para la cual trabaja. Porque puede ser que haya una marca que le guste ser polémica y le venda a personas que buscan algo que va en contra de lo que la sociedad hoy en día quiere. Por ejemplo, teníamos, no sé, la marca del rapero que hace poco fue muy cuestionada, no recuerdo el nombre, si me recuerda María José, Kanye West. Sí, Se cambió el nombre. Exacto. A ver, la gente que lo sigue a él es gente que sabe que es polémico y cada cierto tiempo hace declaraciones polémicas. Él tiene una marca, hay gente que lo sigue a él y que le compra a él. Quizás su marca no tiene nada que ver con Adidas o con Balenciaga, con quien trabajaba. ¿Por qué esas dos marcas tan distintas, esos valores tan distintos llegan a trabajar juntos? Quizás por un tema monetario, para conseguir beneficios, utilidades, pero no estamos viendo una coherencia ahí entre las marcas. Y eso un abogado que trabaja en moda tiene que saberlo, tiene que poder decirle a su cliente, mire, si quieren vamos por este camino, pero tengamos cuidado con esto, porque puede ser que tengamos problemas y nos genere problemas obviamente judiciales o también legales. Ariel, comentaste el tema de este rapero y no puedo no dejar de preguntarle a María José a propósito de la gran polémica del día, dos temas un poco para cerrar el panel. El primero una pregunta a María José y el segundo a Gonzalo y a ti. El primero,
Por favor, María José, coméntanos un poco la polémica de Balenciaga de hoy respecto de derecho de consumo, publicidad, ética en la regulación. Y bueno, por la fecha no podría no sino preguntar un poco cuáles son los desafíos para el derecho y sobre todo para las empresas de retail, a Gonzalo y Ariel, sobre lo que se viene del Black Friday y los derechos de los consumidores, particularmente en moda y en compra a distancia. Muchas gracias, Cristian. Quiero ir un minuto más atrás. Hablamos de greenwashing, ¿cierto? Y tú comentaste, Gonzalo, el caso del algodón, que ha sido también muy polémico hoy. Acabamos de ver una demanda en contra de H&M, precisamente porque en sus etiquetas decían que era algodón 100% orgánico y se comprobó que no era así y, por supuesto, la ropa era mucho más cara que la que era en el fondo, no tenía esa composición. Vemos cómo esto hoy día en el mundo del derecho es relevante, genera demanda. ¿Por qué? Porque la publicidad que se decía de esa prenda en particular de algodón 100% orgánica no era tal y por lo tanto había un error o inducción a error a los consumidores al momento de la compra. Esto que yo creo que debería ser impensado teniendo equipos de marketing, equipos legales dentro de la empresa. ¿Cómo puede ocurrir que salga una campaña, una gran campaña publicitaria con muchas imágenes, todo verde, algodón 100% orgánico, que no cumple con eso? Entonces eso me hace reflexionar mucho. Porque no le hacen caso a los abogados. Bueno. O quizás el abogado ni siquiera estaba enterado de eso. Puede ser. Lo comento, porque hoy ya no es solo en el fondo un disgusto social o críticas en redes sociales, son demandas judiciales y así como esa hay muchas en este tema. Y volviendo a tu tema, el que me preguntaste del caso que salió hoy día en la prensa, me parece, me da dolor de guata, inadmisible, tremendo incluso comentarlo, cómo es posible, siendo los niños protegidos internacionalmente con tratados internacionales, en la Constitución, en todo el mundo, se pueda usar la figura de un menor de edad de 3, 5 años en una publicidad utilizando objetos sexuales. O sea, me parece terrible, no tengo palabras para expresarlo y de nuevo me impacta cómo es posible que en una empresa donde de nuevo hay personas detrás de esto, a nadie se le ocurrió, ni al de marketing, ni al que sacó las fotos, ni al abogado, ya supongamos que no le hacen caso a los abogados, pero como el sentido común, al menos, no jugó ahí un rol relevante y eso me sigue preocupando muchísimo. Si puedo comentar ahí, yo creo que es un problema de falta de diversidad. Es que es tremendo. Hay una evidente falta de diversidad de pensamiento al interior de esa empresa, que no hubo nadie que se levantara y no levantara la mano. Y yo siento, comentario liviano, digamos, no es que sea una conclusión, pero siento que en general en el mundo del trabajo y en particular en esta industria también hay un problema de edadismo. Se valora la juventud en demasía y claramente ahí faltó alguien con dedo de frente y de madurez como para decir, oye, esto no. Exacto, faltó el menos común de todos los sentidos. Ariel, un poco para terminar y para hacer el contrapunto con Gonzalo respecto de otro tema, hemos ido saltando los temas del derecho a la moda y obviamente en el panel de Jimena con los 3 expositores se van a ampliar estos temas, como decía Carmen al inicio, pero estamos en Black Friday, Cyber Monday, ya no sé cómo se... Black Friday. Pero en el fondo, bueno, cuéntanos un poco qué ves tú dentro de los desafíos, así como bastante concreto, dentro de lo que se ha mejorado, pero los desafíos que quedan por delante desde el punto de vista de la moda. Sí, a ver, el mundo digital, estamos hablando del Chile digital, ¿cierto? Derecho a la moda en este caso en lo que es e-commerce. El Black Friday se ha vuelto muy conocido y la compra por internet después de la pandemia llegó ya a Chile y la verdad es que está teniendo bastante éxito. En Europa esto ya venía de hace mucho tiempo, de hecho ellos ya van hacia atrás. El tema de las fechas de promociones se están empezando ya a considerar que de aquí a 2, 3 años más van a empezar a bajar, la gente se supone que va a volver a comprar más por el valor de marca más que por el precio, ¿ya? Ahora, quiero hablar un poco de lo que es la logística y logística inversa, más que todo para hablarle a los pequeños y medianos empresarios que se dedican a la moda, porque muchas veces no se considera dentro de los costes y de las responsabilidades qué pasa con los envíos
y también con las devoluciones de los productos. Hay un caso en Europa, que es muy común, de hecho en España la gente lo hace así, que las marcas que venden productos no tan caros compran el mismo producto en distintas tallas para probárselo en casa. Se prueban cuál le queda y las otras las devuelven. ¿Quién incurre en esos gastos? ¿La empresa? ¿El consumidor? Eso creo que no es una costumbre todavía muy típica aquí en Chile, quizá alguien lo hará, yo por lo menos no lo hago. Estás equivocado. Se hace, sí, ya. Entonces, con mayor razón, hay que tener en cuenta eso. ¿Ya? Y las marcas tienen que informar, por este deber de informar al consumidor cuáles son los límites, cuáles son las responsabilidades, de qué se van a hacer cargo. La empresa no puede correr con todos esos gastos, obviamente, menos una pyme que quizás está empezando. Entonces, me quiero enfocar en eso, solamente decirlo, el deber de información de la empresa, del empresario de moda al consumidor, para evitar todos estos problemas que pueden generar costes innecesarios. No, gracias Ariel, pero para terminar, yo sé que Gonzalo quiere comentar algo, porque por lo menos yo igual en mi vida pasada trabajé en un retail, y por lo menos lo que fue el periodo de pandemia y de cuarentena, créanme que los reclamos de snack subieron, pero exponencialmente, así que me imagino que Gonzalo tiene una visión mucho más macro y cercana de lo que es ahora. O sea, a ver, yo algunos datos que pueden ser interesantes. Primero, mover cualquier cosa dentro de Santiago para un gran operador logístico con escala, no pequeño, cuesta $10. Si tú asumes que un producto de moda tiene un margen del 40% y el producto cuesta, no sé, 20.000 pesos, y estás dando el despacho gratis, pierdes plata. Sí. Así de fácil. No estás ganando plata. Que cuando la ropa es barata, pierdes, la regalas. Cuando la ropa es barata, la regalas y gastas para poder entregarla en la casa. Entonces es un tremendo desafío. Mira, lo del comercio electrónico es súper interesante. La demanda en pandemia explotó. Y la realidad es que no existían en Chile problemas sistémicos, no de cada operador. No existía en Chile capacidad logística para atender esa demanda. Dependiendo del operador, explotó de entre 3 a 8 veces, de un día para otro. No existía operador logístico. Y eso evidentemente provocó una serie de problemas que hoy en día están superados, porque la demanda no volvió a caer a los niveles anteriores. La proclividad al uso del comercio electrónico se mantiene, por lo tanto esa capacidad hoy día ya está instalada. Pero yo creo que cabe hacerse la pregunta desde una perspectiva de derecho del consumidor, de si la forma en que está estructurada la protección de los derechos del consumidor y el reproche social consistente en la sanción administrativa, la multa, ¿no? Es como está en nuestra ley, por más que ha tenido varias modificaciones, es la forma correcta de hacerlo. Por la siguiente razón: al consumidor hay que repararlo siempre, eso no está en discusión. Pero cabe hacerse la pregunta de si es razonable desde una perspectiva de política pública que el reproche social manifiesto en la multa o la sanción que corresponda por la falta administrativa que se haya podido cometer debe darse en todo y cada caso, o se debe asumir que esta es una industria de carácter masivo y que en consecuencia cuando tú haces cosas masivas va a haber errores. No existe la perfección. Y pongo un ejemplo. En la industria farmacológica, para la responsabilidad de quien produce el fármaco queda limitada por el hecho de insertar un papel con precauciones que nadie lee. Y si el remedio te hace mal y la precaución estaba ahí puesta, no hay responsabilidad. Y si el remedio no te hace daño, pero tampoco causa el efecto terapéutico esperado, no hay responsabilidad. Esa es una forma de mirar las cosas, que es propender a que una industria pueda desarrollarse para que en el agregado produzca a la totalidad de la población los beneficios esperados, porque existen estudios serios y validados por la autoridad para que esos efectos terapéuticos se produzcan, y la sociedad asume el hecho de que va a haber costos o errores, incluso tan graves como respecto del daño o la ausencia del efecto terapéutico buscado. Bueno, ¿cuál es el equivalente de eso en el derecho de protección al consumidor para la industria masiva? No puede haber ningún error.
Cuando tú estás cortando, se habla de cortar tickets, ¿no? Pero el número de boletas que emites, 8 millones, 10 millones de boletas mensuales, y tienes, no sé, 300, 400, 500 problemas que ocurrieron, estamos hablando de tasas que tienen 5 ceros después de la coma antes de llegar a un valor. ¿Y eso significa que tiene que haber un reproche o una sanción social? ¿O vale la pena que en realidad asumamos como sociedad que va a haber problemas, que existe un costo, pero que tú le pongas, no sé, una tasa de nivel de servicio, que después te audite alguna de las empresas auditoras al cierre del año y diga, mira, el nivel de servicio que el CERNAC espera, o que la ley, porque habría que modificar la ley para esto, va a ser de un 98%. ¿Les parece razonable un 98% de resultado, no? ¿O un 99%? Completamente. Parece razonable, ¿no es cierto? Bueno, sepan que las tasas de errores están muy por lejos de llegar ni siquiera al 1%. Mira, te propongo algo. Yo estoy completamente de acuerdo porque además estoy en el retail, pero en el retail del entretenimiento. Ahora, creo que en el segundo panel Francisca va a tener una opinión diversa, así que yo les agradezco a todos y les doy paso al panel de Jimena y de los otros 3 expositores. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la paciencia, tanto los presentes como los que nos están siguiendo online. En este panel nos vamos a centrar en lo que son una figura bastante moderna, especialmente para los de mi generación, que son los influencers. Contamos con Javiera, influencer y abogada de la Chile, a mucha honra, compartimos la casa de estudio, así que agradecemos a la Católica habernos acogido, pero seguimos queriendo nuestras raíces. Francisca y Eduardo también, amigos desde hace mucho tiempo, que vamos a profundizar en el área, Francisca que es experta en derecho de consumo y Eduardo a través del área tributaria, cómo vemos esta figura moderna de acercamiento a la moda. Para el que quiera seguir a Javiera Mieres, Turban Girl en Instagram. Javi, ¿cómo nace un influencer? ¿Te propones ser influencer? Porque yo creo que hay gente que es influencer voluntariamente y hay otros que derivan a través de Instagram siendo influencer. ¿Cuál es tu caso? Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, me quedé pensando en muchas cosas del panel anterior y claro, me quedé pensando un poco en la idea de la responsabilidad respecto a lo que uno comunica. Y pasa un poco eso con los influencers, si bien se nazca espontáneamente, como lo fue un poco más en mi caso de empezar a subir contenido y te empiezan a subir los seguidores y uno dice, bueno, con gran poder vienen grandes responsabilidades. Y claro, también yo creo que fácilmente uno se lo puede proponer siendo constante, teniendo algo creativo que mostrar, algo que comunicar. Al menos yo en el caso personal creo que uno, claro, tiene esta responsabilidad de comunicar o tiene algo que decir. Eso es lo personal, quizá hay gente que pueda estar en desacuerdo. Pero
si bien más allá como de la espontaneidad de cómo surge un influencer, sí me quedé mucho pensando en como todas las distintas aristas que me imagino que vamos a conversar en este panel, cómo se radican ya más en la práctica en derecho del consumo, derecho tributario. También me quedé pensando mucho en derecho de imagen, propiedad intelectual del panel anterior, incluso derecho laboral, cómo ha ido cambiando, que es algo que veníamos conversando como off the record, cómo ha ido cambiando la relación que tienen los influencers con las distintas marcas, con las distintas empresas, con la industria, en todos estos ámbitos que ya se ven de manera más jurídica y práctica en el día a día. En mi caso partió de manera espontánea, partió mucho en la pandemia. En la pandemia hubo como un boom de influencers, así como un boom del consumo online, igualmente un boom del consumo online en las distintas plataformas y en las redes sociales. Y fue por subir distintos videos explicando distintas cosas, unas de estas jurídicas. Así que he ido mezclando un poco como el derecho con la moda, el maquillaje, y fue por hacer un video hablando de derecho. Y ahí mismo uno piensa como, ¿cuándo uno se cataloga como influencer? Cuando trabajo con una marca, cuando tengo cierta cantidad de seguidores, ¿qué es lo que me puede exigir mi audiencia respecto a lo que yo comunico? Como, ¿tengo o no tengo responsabilidad por lo que dije? Y aquí entra un poco la nueva circular del CENAC, como, ¿tengo que decir que estoy haciendo publicidad o puedo hacerlo pasar de una manera más sutil, de una manera más indirecta? ¿Me puedo hacer llamar influencer si no trabajo con ninguna marca? Que es un poco lo que conversábamos nosotras antes también. ¿Solo estoy determinado por eso o porque, por ejemplo, soy activista, no trabajo con ninguna marca, pero entrego un mensaje, la gente me sigue, la gente hace lo que yo digo, y qué responsabilidad tengo respecto a lo que digo? Así que me parece muy interesante el tema. En lo personal, ya contando como mi experiencia, más mi, no sé si se puede decir trayectoria como influencer, he visto cómo ha cambiado mucho la tratativa como contractual, sobre todo con los influencers. En un inicio era mucho más relajado. Yo partí como en el 2017 interactuando con ciertas marcas y era como, mira, te doy, no sé, por ejemplo, estas zapatillas a cambio de que tú subas algo, todo muy buena onda, muy relajado, cuando ya después fue como, en realidad tenemos que hacer un contrato, aunque sea simplemente un intercambio de una zapatilla por una foto. Igualmente tiene que haber un contrato porque lo que estamos haciendo es una prestación de servicio. Tú subes la foto y yo te entrego las zapatillas a cambio de esa foto. Y puede que haya incumplimiento contractual y que yo te quiera exigir que eventualmente cumplas el contrato. Entonces, con el tiempo, esto se ha ido perfeccionando y yo misma, como gracias a que, bueno, soy abogada también, he podido como darme cuenta de el poco tecnicismo que había en el área respecto a los influencers, como por ejemplo con el derecho de imagen, que hasta el día de hoy me pasa que no se ve como algo que tenga que estar incluido dentro de una cláusula y después uno ve su propia imagen dando vueltas por ahí en Instagram, en YouTube como publicidad y uno dice, pero yo nunca nunca acordé que mi imagen iba a estar dando vueltas 6 meses más en los medios. Y ese es un derecho que yo tengo sobre mi propia imagen, marca la redundancia, que eso aún no se incluye como cláusula y yo, claro, tengo la suerte de poder decir, puedo revisar el contrato y decirle a la marca, acá no está incluido esto y tú me estás diciendo que mi imagen va a estar dando vuelta, hay que incluirlo, esto tiene un precio aparte también, que eso también muchas veces la marca no lo considera, o no sé, que te dicen, bueno, idealmente que no trates de trabajar con la competencia, y uno dice, bueno, pero eso es exclusividad, eso también me lo tienes que pagar aparte, si yo no te voy a hacer un favor de buena onda, no voy a trabajar con la competencia. Y eso yo he podido darme cuenta, pero quizás hay a muchos otros influencers que les pasa que no tienen ni idea de lo que están acordando en términos contractuales, de cómo va a ser usada su imagen después, y por el otro lado ya tenemos como la contracara de cuál es mi responsabilidad respecto a lo que la gente ve en mi perfil, y ahí viene el derecho del consumo. ¿Tengo o no tengo que decir que es una publicidad? No sé, ¿puede la marca desvincularme? Aquí ya no tanto derecho al consumo, sino más lo que hablábamos antes de los valores. También me quedé pensando en eso, como, ¿qué pasa si en el contrato no decía nada respecto a yo decir o no mi opinión política? ¿Puede después la marca venir y decirme, en verdad vamos a desvincular este contrato que era de aquí a 6 meses porque no nos gustó lo que dijiste en tu perfil? ¿Cuál es el límite ahí?
dentro de lo que se puede estipular en el contrato mismo. Y todas esas cosas me parecen muy interesantes. Hubo un caso muy polémico, no recuerdo muy bien qué fue, pero respecto a todo el tema de consumidor, de una persona con muchos seguidores que dijo en el fondo, no sé, hagan ayuno no sé cuántos días. ¿Qué podrían hacer los consumidores en términos legales en contra de esta persona? Yo también tengo muchas preguntas, pero me parece que es un mundo muy interesante. También, por ejemplo, si yo tengo un contrato de aquí a 12 meses con una marca, claramente tenemos una relación laboral, incluso dentro de un mismo mes, pero la marca obviamente va a hacer un contrato simplemente de prestación de servicios para no tener que hacerse cargo de la relación laboral. Bueno, ahí obviamente hay distintas aristas que pueden ir surgiendo de estos temas, pero es muy, muy, muy interesante. A mí lo que más me entretiene también es el derecho de imagen, la propiedad intelectual, todo ese tipo de cosas. Cuéntame, y en la práctica, ¿cómo opera un influencer? ¿Con una marca? ¿Con una marca? O tú vas, no sé, vas de compras y encuentras ropa que te gusta y hablas con las personas dueñas de la tienda o de la marca y les dicen, ¿sabes qué? Yo soy influencer, me gustaría representar o tener mostrarme con esta tenía. ¿Cómo funciona eso? En mi caso personal, que ya me dedico a esto a tiempo completo, es mi trabajo, es mi fuente de ingreso, las marcas operan a través de intermediarios que son las agencias de publicidad y siempre a través de las agencias de publicidad son quienes te van a contactar directamente. En general, al menos en mi caso personal, como uno no lo busca, sino que a uno le llegan las distintas ofertas y ahí hay una cierta consulta respecto a cuáles son tus valores, cuáles son tus presupuestos, y hay un desglose de todo, o sea, uno cobra por todo, por una historia, por un live de Instagram, en mi caso que mi plataforma principal es Instagram, hoy en día está muy increciendo TikTok, que yo no me manejo tanto ahí, pero también por un post, que es una foto en el perfil que queda ahí fija, por un reel, por, qué sé yo, un post en colaboración, que es ahora que pueden subir 2 personas juntas, qué pasa si la marca también lo puede subir, y todo eso tiene como un valor diferente, cada una de esas cosas. Y la marca te pregunta cuáles son tus valores o directamente te dice, mira, tengo un plan de una foto con 3 historias, tengo este presupuesto, ¿lo aceptas o no lo aceptas? Y ahí uno o dice sus valores o te ofrecen y ya cierras con la marca. Y después de eso, al menos de lo que ya veníamos comentando, siempre ahora, al menos lo que a mí me ha tocado, siempre hay contrato. Antes no, pero ahora siempre hay contrato de prestación de servicio y se hace en el fondo la firma del contrato electrónica, qué sé yo, donde uno acuerda, voy a subir un post con 3 historias, lo que la marca te pida, vas a poner este hashtag, vas a subir este link, y la marca también después ya te puede enviar un brief, que es lo que le llaman, que es, tienes que salir haciendo tal cosa en el video. Hay algunos que son mucho más estrictos, otros más flexibles, que uno también puede preguntar de antes, porque no sé, si yo soy influencer de moda, ¿de qué sirve que voy a estar promocionando salsa de tomate, por ejemplo? La gente no me va a creer, ahí ya viene como de lo personal de lo que uno quiere promocionar o no, pero uno tiene que preguntar antes un poco cómo va a ser el brief, o sea, si yo no uso tacos, lo que comentábamos antes, y me llama una marca de zapatos, qué sé yo, Bata, por ejemplo, y me dice, tienes que promocionar zapatillas. Y digo, bueno, ¿cuáles? ¿Voy a poder promocionar las zapatillas? O porque si van a tener que ser, usa estos tacos con estos colores de ropa, con esto, y a mí no me gusta, yo al menos voy a rechazarlo. También me ha pasado que a veces no me dicen de antes qué es lo que voy a tener que hacer y después me sorprendo con un brief muy estricto, con muchas cosas que no me dijeron antes, y es como, bueno, esto no estaba en lo que acordamos. Y ahí ya se firma el contrato. Y por lo general uno tiene campañas que son de una vez, o sea, un post más 3 historias, o solo historias, o solo el reel, pero hay ciertas marcas que te contratan a largo plazo, a 3 meses, y todos los meses tienes que subir un post y la historia, o a 6 meses o anualmente. Y ahí estamos hablando ya de relaciones más largas. Y todo el contenido, en su mayoría, esto ya también ha ido cambiando con el tiempo. A mí me pasaba que antes las marcas te decían, tiene que pasar lo más piola posible, que tú estás haciendo publicidad, entonces no me lo mandes antes a probar. La idea es que se vea como que es parte de tu día a día, que es muy orgánico, la palabra orgánico se usa mucho dentro del mundo de la influencer, tiene que verse lo más orgánico posible, así que no me lo mandes a probar.
hoy en día eso ha cambiado mucho. O sea, todo se manda antes a la agencia se lo manda al cliente y te lo devuelven con correcciones o te dicen, ok, está listo para subir, tienes que subirlo tal y tal. Y está todo muy, muy, muy agendado. O sea, se sube tal día, tú lo mandas el día antes a probar y todo tiene que quedar en las fechas acordadas, porque si no también hay incumplimiento contractual. Pero es un mundo muy interesante, sí. Y hoy en día ya tienes suficientes marcas como para... ¿Qué pasa con la espontaneidad? Que fue con lo que partiste. Que tú elegías la ropa que a ti te gustaba, zapatos, accesorios. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo vas compaginando el estar ligada a diferentes marcas con el tema de la espontaneidad? Y además, separas esto es pura curiosidad personal, separas tu Instagram como influencer propiamente tal de tu Instagram personal, o termina siendo todo una cosa completa? Sí, es como que hay que buscar un equilibrio, creo yo, porque si no, el consumidor se da cuenta, y más por una cuestión de que si esto es algo que uno lo ve como un trabajo, como algo a lo que uno se dedica a largo plazo, yo le digo como neofarándula, al final uno se está dedicando a lo que hoy en día son los medios y que la gente ve como referentes y que era lo que antiguamente era un poco la televisión, pero hoy en día es más personalizado, más sectorizado, hay distintas personas a las que uno puede seguir, entonces, claro, a la gente yo creo que sabe cuando uno está haciendo publicidad, aunque uno lo quiera hacer pasar piola o no, la gente sabe, y hay que buscar un equilibrio porque claramente uno cuando sigue a una persona no la sigue solo por la publicidad. Yo creo que uno consume la publicidad porque le gusta a esa persona y por lo tanto decide igualmente consumirla en su totalidad, en lo que publicita y en lo que no. Pero incluso yo como consumidora de contenido, no solo como creadora de contenido, me gusta cuando hay algo que decir, o sea, cuando la gente tiene algo que decir y la sigo por eso. Entonces yo trato un poco de mezclar las dos cosas, que no ha sido fácil porque, claro, cuando uno decide dedicarse a esto a tiempo completo, también uno empieza a trabajar con más marcas y te ocupa mucho tiempo. Uno pensaría que no, pero ahora estoy con hartas marcas como a largo plazo, hartos contratos con hartas marcas y eso es difícil encontrar ese equilibrio, que la gente no pierda el encanto, seguir tratando de hacer un enganche como original también. Como que hay un juego también, hay distintas tensiones de cómo hacerlo para no perder como el enganche y seguir creciendo. Y sí, yo creo que al menos a mí, pero esto también todo desde mi experiencia personal, me ha pasado que la Turban es como ya un personaje, como que no la siento tan yo, obviamente sigo siendo yo, pero ya como que mi Instagram personal, no sé si es tanto mi Instagram personal, yo sí digo mi opinión, por eso decía al principio como, ¿qué pasa con la opinión política, con la opinión personal? ¿Qué pasa si, no sé, yo trabajo con una marca, Falabella, por ejemplo, y a Falabella no le gusta que yo, por ejemplo, me muestre en pijama todos los días recién levantada y diga como, esta soy yo. ¿Cuál puede Falabella exigirme que no lo haga? Pero trato de mostrarme harto como en mi faceta más espontánea porque creo que eso fue un poco lo que me hizo como surgir como influencer y que también es un poco por eso yo le digo neofarándula, cómo ha cambiado el hecho de que lo mismo que conversaba también la profesora María José como de la belleza, los estereotipos de belleza, los estereotipos de la imagen. Creo que los influencers han servido para como ser más rupturista en ese sentido y decir como no siempre tengo que tener la piel perfecta, no siempre tengo que verme bien, no siempre tengo que vestirme bien, puedo pasarlo mal, puedo pasarlo bien, sigo siendo una persona que crea contenido y no por eso tengo que ser perfecto, estar como en este pedestal como tanto moral como de imagen, etcétera, puedo equivocarme también. Creo que eso ha servido mucho también como para deconstruir ciertos estereotipos en todo sentido, pero claro, sí, igualmente se genera como una disociación, creo yo, cuando uno pasa a estar expuesto a las redes sociales, que es como un poco inevitable. ¿Tienes algún límite expreso planteado por ti misma? Sí, yo creo que uno aprende de los errores, porque a mí me pasó, claro, de ser muy espontánea y después darte cuenta de que en realidad las redes sociales son un mundo que todavía estamos tanteando terreno hasta dónde van a llegar, cuál es el límite, y por lo mismo dentro de mi esfera más privada ya, claro, no comunico tanto en cada detalle, mi intimidad, las cosas que me pasan, porque uno nunca sabe, de repente hay gente que no sé, después sabe tu dirección, tiene tu número de teléfono, entonces hay que tener
mucho cuidado ahí en dónde poner el límite para también cuidarse a uno mismo, cuidar a los que nos rodean, etcétera. Pero sí, yo creo que uno aprende de la experiencia. Vamos a volver contigo, Francisca. Francisca Barrientos, amiga, pero ya hace muchos años, doctora en Derecho, hoy día a cargo del Departamento de Derecho Civil de la Universidad Alberto Hurtado. Yo sé que te has especializado, siempre hemos estado contando contigo con el tema de derecho al consumo. ¿Cómo congeniamos el mundo de estos influencers con el derecho al consumo? Chileno al menos, ¿lo relacionamos, lo insertamos o son mundos absolutamente paralelos y que no podemos vincular? Gracias, Jime, por la presentación. Agradecer a la universidad que nos acoge, a Cristian, Ariel, María José y Gonzalo, el panel anterior. Muy interesantes y desafiantes presentaciones, ¿no? A mí también tengo que reconocer que me ha costado un poco insertarme en este mundo. Yo no soy tan del uso de estas tecnologías, entonces también para mí es un desafío, ¿no? Ver cómo calza algo que está pensado para otra cosa en esto, ¿no? Y que la legislación de alguna manera se adapta y reconoce a través de interpretaciones, ya como señalaba, ¿cierto? Con anterioridad circulares del CERNAC. Por eso, en el fondo, claro, el tema, y también en el panel anterior se dijo, ¿no? A propósito específicamente de los influencers, es que ellos, ellas, tú, influencian, o sea, son influenciadores, ¿no? Parece bastante obvio, pero uno puede hacer una reflexión profunda respecto de eso, ya desde los valores, los principios, y eso tiene una connotación jurídica, ¿no? Tiene una trascendencia jurídica, porque desde el punto de vista de la relación del derecho al consumo, hay un rol importante en las expectativas legítimas que uno tiene como cliente consumidor, ¿no? Y todo lo que diga su contraparte, en la forma que sea, influye y tiene consecuencias jurídicas, ¿no? Y ahí podemos hablar de falta de información, hasta publicidad engañosa, sustentabilidad, greenwashing, contratación, cláusula abusiva, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ese estándar de conducta, ¿dónde estoy aquí? En el primero, la paso no sé cómo pasarla acá. Apuntándose a computadora. Vale, claro. Entonces, ese estándar de conducta sí importa, ¿no? Aquí, perdón, en la primera. Aquí, claro. En el fondo, tienen trascendencia jurídica y obviamente impacta en lo que dice relación con la temática que nos convoca ahora y hace tanto tiempo, ¿no? En la construcción de un área en torno a las distintas ramas jurídicas en la moda, ¿no? Entonces, si hablamos del cambio de comportamiento, de tendencias, de valores, eso tiene un impacto desde el punto de vista del derecho consumidor. Incluso hasta navegando en redes sociales, claro, los influencers somos personas, pero también hay inteligencia artificial que es influencer. Entonces hay otro desafío más respecto a quién hay detrás de esa inteligencia artificial y cómo eventualmente le imputamos, por ejemplo, responsabilidad, ¿no? Por los dichos, por sus actos, por lo que no hace, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, perdón, estoy un poquito tupida aquí, ya está, va. Claro, apuntar para allá, okay. Entonces, claro, asumimos ya, porque la autoridad lo declaró, que los influencers, les influencers, como quieran llamar, ¿cierto? Los influenciadores pueden generar legítimas. Esa es la palabra clave jurídicamente hablando, ¿no? Y me disculpan si soy muy técnica, ¿no? Pero pueden generar legítimas expectativas que distorsionan la realidad respecto a los productos o servicios que ofrecen. Y a eso le llamamos publicidad engañosa, ¿no? Entonces, eso tiene una repercusión importante desde el punto de vista de la información que se entrega, de cómo se entrega, de qué se exagera, hasta sofismas, ¿no? El mejor, el bueno, el más barato, etcétera, ¿no?
hay profesores que han estudiado estos temas, como el profesor Felipe Fernández, el profesor Ignacio Laura, ¿cierto? Que además comparto una misma familia jurídica, por decirlo así, ¿no? Y hablan y han expresado que además en estas materias es sumamente importante la forma en cómo se transmite el mensaje, y no solo el contenido del mensaje, ¿no? Parece en este sentido que no es lo mismo decir, por ejemplo, yo me visto o uso tal o cual ropa, sino lo que hay detrás de eso y cómo le llega al destinatario la información. A eso le llamamos también jurídicamente transparencia, ¿no? Transparencia para precisamente no generar estas falsas expectativas en torno a lo que se está influenciando. Ahí está. Bueno, yo puedo compartir esta PPT también, si es que pudiese ser de utilidad, ¿no? Claro, y como se mencionaba con anterioridad, hoy en día asumimos, ¿no?, que los influencers pueden cometer actos que caben dentro de los marcos de la ley del consumo, y por lo tanto lo que hacen, lo que no hacen, lo que dicen, lo que no dicen, el lenguaje es más que palabras, obviamente, sobre todo en este ámbito, ¿no? Lo que muestran, lo que no muestran, lo que expresan, ha generado una señal importante desde el punto de vista de la autoridad regulándolos, ¿no? Pero eso implica asumir que los influencers forman parte de, y yo creo que incluso podemos como conversar en qué circunstancias forman parte, porque tal como se expresaba con anterioridad, hay muchos tipos de relaciones contractuales entre ellos, ellas y las marcas, ¿no? Incluso algunos que se desvinculan y son, perdón, ahí tú lo dijiste, activistas, ¿no? Dicen muchas cosas, pero no tienen un vínculo, un compromiso, ¿cierto? Un contrato, un convenio, como quieran decirle, con las marcas, ¿no? Y nuestra definición legal de anunciante, que sería la figura donde encuadraríamos lo que hacen las influenciadoras, ¿cierto? Digamos, al definir las cosas no le pone límites, pero con la salvedad que este límite es bastante amplio, ¿no? Entonces hay que ver si efectivamente hay que hacer un trabajo de interpretación para ver los distintos tipos de relaciones y vínculos que existen y si cabe dentro de la definición de anunciante, ¿no? Porque en este mundo, en este universo paralelo de Marvel, y de pronto ahí me siento más cómoda que en Instagram o TikTok, ¿cierto? O el metaverso, como quieran llamarlo, para mí es algo completamente ajeno, ¿no? a lo que yo hago al día a día, aunque sí veo mucho Instagram. Bueno, ahora puedes seguir. No, de todas maneras. Claro, en el fondo hay que hacer ese esfuerzo, ¿no? Porque hay una multiplicidad, insisto, de relaciones entre los que tienen más experiencia, los que ya están consolidados, los emergentes, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Y por eso mismo también tenemos que reconocer jurídicamente que se pueden expresar, de muchas formas que podrían constituir distintos tipos de infracciones bajo las reglas de la ley, en términos como se señala aquí en la PPT, ¿no? Podrían ser objeto de publicidad ilícita, publicidad abusiva, publicidad agresiva, publicidad engañosa, ¿no? La publicidad engañosa ya está enmarcada en el ámbito consumidor, la publicidad ilícita infringe derechos de la personalidad, pero aquí en el ámbito del consumidor. La publicidad abusiva también, este tema de los derechos humanos, ahí podríamos enmarcar, por ejemplo, este lamentable ejemplo tan contingente de la marca que sexualizaba, ¿no?, a los menores. Esa, claro, sería, ¿no?, una forma de publicidad abusiva, no solo engañosa, sino que ilícita también, ¿no? Y publicidad agresiva también. Incluso eso es jurídico, pero también publicidad subliminal, o sea, un montón de formas en torno a estas construcciones, ¿no? Bien. Entonces, claro, esto me lo voy a saltar porque ya lo decía con anterioridad. Quizás de pronto aquí enmarcar que las personas que han estudiado estos temas, por ejemplo, la profesora Patricia López, reconoce que es un contrato entre la empresa y los influenciadores intuito persona. O sea, hay una pura y exclusiva relación de confianza. Eso se hace por la persona y para la persona. A mí me sorprendía mucho el lenguaje con que hablaba. Se hablaba con anterioridad porque era como que hay una
digamos, como me consumen, dijiste, ¿no? A mí eso me impacta profundamente, porque yo que estudio Derecho de Consumo, uno consume cosas, ¿no? No personas, ¿no? Me consumen por lo que hago, me consumen por lo que no hago. Seguiría insistiendo, al menos académicamente, por la distinción entre las personas y las cosas, ¿no? Pero más allá de eso, claro, se hace por la persona y eso desde el derecho común tiene importantísimas consecuencias jurídicas, ¿no? No es porque es Pepito, es porque es Pepito en este contexto, bajo estas circunstancias. Por lo tanto, todo el ámbito valórico está dentro de este contrato, ¿no? Bien. Bueno, ya las demás preguntas ya están formuladas y las comentábamos con anterioridad, así que voy a avanzar también en beneficio del tiempo. Y así entonces, claro, preguntándonos si efectivamente son anunciantes, la definición que da la ley de consumo habla de cualquier entidad. Entonces, incluso uno podría incorporar, ¿no? Justificadamente a estas inteligencias artificiales que no son siquiera personas, ¿no? Y que ahí propiamente uno podría decir, bueno, las consumimos, ¿no? Las consumimos, ¿bien? Que por medio de la publicidad ilustran o motivan. Entonces, bueno, sí. Y bajo cualquier forma, bueno, en principio sí también, aunque sean activistas y no tengan relación alguna con la marca. ¿Y por qué? Porque el derecho de consumo no se construye sobre la base de la relación empresa-cliente. Hay importadores, distribuidores, fabricantes, o sea, es mucho más que una relación contractual, ¿no? Y en este caso, una persona que dice y hace cosas, no tiene relación alguna con la marca, pero dice cosas de la marca, no es que responda por la marca, responde por lo que ella hace frente al consumidor, ¿no? Creo yo. Obviamente es súper discutible, ¿no? Y tengo que estudiarlo más, ¿no? Pero esa es mi primera aproximación al tema, ¿no? Entidad, ¿qué es una entidad? Eso ilustra un concepto súper amplio, ¿m? Y quizás ahí deberíamos entonces promover una cultura de difusión en torno a lo que implica ser influencer, ¿no? Porque ya la ley de consumo estaría dando directrices claras respecto de ello, ¿no? Ilustrar es dar entendimiento, aclarar, adornar, o sea, la expresión es tan amplia que permitiría, ¿cierto?, reconocer cualquier tipo de formas de influenciadores, ¿no? Y pensando en esto, yo misma me asusté porque yo ocupo, el harto LinkedIn y me di cuenta que tenía como 5.000 seguidores. Ya hay empresas que ponen globos y pantallas cuando tienen 2.000. Entonces dije, chuta, ya, la próxima no me paso 3 pueblos con el comentario porque si no, hasta yo misma podría, ¿cierto?, ser objeto de calificaciones de algún tipo que no son para nada, es cierto, cosas que ande buscando. Francisca, ante eso, ¿cuándo alguien es influencer? Yo no lo sé. ¿Qué número de seguidores tienes que tener? ¿5.000? No lo sé. Te vamos a tener que cambiar la introducción cuando en los próximos seminarios influencer jurídica. ¿Cuánto uno es influencer? ¿Qué número requieres? Hace 2 años atrás, en plena pandemia, me correspondió conversar también sobre los influencers en el ámbito financiero. Me encontré que había gente dispuesta a hacer publicidad, influenciar respecto de un crédito de consumo, un crédito hipotecario, una tarjeta de crédito. Yo lo encontré lo más impresionante que había, pero era una cosa muy masiva y obviamente yo estaba muy ajena al tema. Y dentro de ese contexto tan pequeñito, ¿no? Porque uno piensa influencer ahora en este contexto, moda, fashion, pero hay un montón de otros ámbitos en que se puede ejercer esta labor. Decían en Chile, se hacen contratos cuando la persona tiene más de 50 seguidores. En ese ámbito, porque lo entienden como muy específico, ¿no? Yo creo que aquí no soy yo a quien le tengamos que preguntar cuando estamos frente a un influencer, pero me imagino que hay segmentaciones en torno a mercados, a tipo de mensaje que se quiere informar, ¿no? Yo lo ponía ese ejemplo como botón de muestra porque también me llamó la atención. Y particularmente yo no sé si compraría una casa porque una persona me lo dice o no, como tal banco. Entonces dije, chuta, complejo esto, ¿no? Como, claro. Y luego ya tenemos otras grandes preguntas que también salen, ¿no? A propósito cuando hablamos de estos temas, ¿no? El soft fashion y la labor en torno a los principios que podría ejercer en el ámbito del derecho a la moda alguien que influenciara,
¿no? Y que reconociera que está haciendo esa labor. Y eso ya responde a lógicas distintas relacionadas con los valores que hoy en día las personas consumidoras reconocemos en torno al consumo de productos en torno a la moda, ¿no? Y que es innegable, creo yo, la condición de reciclable, de sustentabilidad y todo el mundo las certificaciones que hay en torno a eso, ¿no? 7.500 litros de agua para hacer un jeans que tiene como imagen de desgastado. 7.500 litros de agua, ¿no? Cuando prácticamente rezamos en Chile, en Santiago, cuando llueve un poquito más de la cuenta, ¿no? Entonces, hay un montón de datos que ahora desde la vereda de los consumidores, consumidoras, manejamos a nivel de consumidor-consumidora y que nos importan en la toma de decisiones y de quienes nos influencian, ¿cierto? Para efectos de ver si compramos aquí, allá, etcétera, etcétera. Bueno, creo que con esa termina mi presentación, también así apuntando a estas lógicas de concientización y de las trascendencias jurídicas en torno a los temas de sustentabilidad y greenwashing. Antes de continuar con Eduardo, yo no puedo evitar preguntarle a la Javi. ¿Cuándo te empezaron a ofrecer marcas este trade-off, dada tu calidad de influencer? ¿Cuándo pasaste a ser influencer? Que tú sentiste claramente que había una diferencia con tu Instagram espontáneo a un Instagram ya más profesionalizado. Me quedé pensando en la pregunta, ¿desde cuándo uno es influencer? Y yo creo que ha cambiado mucho el paradigma, porque en mi caso debe haber sido cuando tuve, no sé, 5.000 seguidores. Pero hoy por hoy, creo que las marcas han buscado diversificar en lo que llaman, no conozco tanto la terminología, pero microinfluencers, hay macroinfluencers, hay, no sé, hay distintos tipos de, pero las marcas incluso buscan a personas que no tengan más de 1.000 seguidores porque la gente va a consumirte, porque tienen más credibilidad. En el fondo, alguien que es como uno, que tiene la misma cantidad de seguidores que uno, o no tantos, a mí me da mucha credibilidad. Yo sí le creo a esa persona que va a ir a comerse, no sé, esas cabritas, por ejemplo, al cine. Y no al influencer que tiene 50.000 seguidores, porque yo sé que le están pagando por eso. Entonces, hoy en día ha habido como una diversificación en que en una misma campaña de marcas grandes, por ejemplo, Adidas, que conversábamos antes, tienen tanto a una persona con 1 millón de seguidores, a otra persona con 100.000 seguidores, a otra con 20.000 y a otra con 5.000 y otra con 1.000. Y van a tener de todo tipo para que logre llegar también a los distintos segmentos de gente y haya uno que sea como, si bien no tiene tantos likes, llega a mucha gente, porque tiene 1 millón de seguidores. Pero el otro tiene poquita gente, pero la mayoría de la gente que lo sigue ve su contenido, porque le cree. Y también las marcas diversifican como en distintos tipos. O sea, en esta misma campaña de días yo quiero que haya una mujer de 30 años, pero también un niño de 15 años, también una persona de 60 años, y que diversifiquen distintos segmentos independientes de los seguidores. Entonces, yo o creo sea, que ruptura de estereotipos total. 100%. Ahora, sí, yo creo que uno puede ser influencer con independencia de la cantidad de seguidores. No, ya sabemos entonces que la Francisca es influencer en por LinkedIn, supuesto. entonces vamos a empezar campaña. Eduardo Rivar, doctor en Derecho también, trabajó en el Servicio de Impuesto Interno de Temer, pero ahora está en la RAIN de Asociados y además profesor en la Universidad Alberto Hurtado. ¿Cómo vinculamos a los influencers con el tema tributario? ¿Cómo ha cambiado en el último tiempo la fiscalización que hace el servicio respecto de esta actividad que sigue siendo tan nueva, tan recién irrumpiendo, y que se le han impuesto en los últimos 5 años una serie de obligaciones que claramente no tenían al inicio? Ahí sí, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación en este panel bien interesante sobre los influencers. Antes de responder tu pregunta, yo agregaría, me viene a la memoria la palabra influencer, asociándola con una especie de autoritas, ¿cierto? Y que no solamente se asocia a una marca o a un concepto de marketing, sino que también, como decía la panelista anterior,
cuando una persona tiene cierto conocimiento financiero o jurídico, tal vez, oye, me quiero desvincular de una empresa y hay un TikToker que es abogado laboral y da un cierto consejo, parece ser que esta persona me motiva a poder concluir de una determinada manera. Así que yo creo que el influencer es mucho más o que una persona vinculada a una marca de ropa, de moda, sino que se expande a muchísimas más áreas, ámbitos del conocimiento, por decirlo así. Y bueno, en relación al fenómeno de los influencers, con la tributación, sí, efectivamente hay que entender que el Estado, ¿cierto? Como sujeto activo en querer recaudar parte de las ganancias que las personas obtienen en sus funciones, en sus actividades lucrativas, ¿ya? Tiene una cierta dificultad de poder llegar en el momento en que están irrumpiendo ciertas tendencias o ciertas actividades económicas, ¿ya? Y ese es un problema que se da no solamente con los influencers, se ha dado, por ejemplo, con las criptomonedas, con el comercio internacional, con el comercio digital, ¿ya? Porque el Estado es una entidad pesada que tiene un mecanismo, un engranaje que hace que tal vez no esté a la vanguardia en su obligación, ¿cierto?, de hacer cumplir un principio que es de nivel constitucional, ¿cierto?, que todas las personas tenemos un deber constitucional de contribuir a los gastos públicos, ¿cierto? Y bueno, los últimos años, principalmente a partir de la pandemia, los influencers emergieron ya con mucha fuerza y en verdad la legislación tributaria, al menos la ley, no ha resuelto ningún aspecto de ese mercado, ¿ya? ¿Qué es lo que ha hecho el Servicio de Impuestos Internos como entidad encargada de fiscalizar los impuestos? Simplemente ha dictado un solo oficio, ¿ya? Un solo oficio interpretativo de una norma general que dice simplemente que las personas que obtengan una renta a partir de una actividad lucrativa tienen que pagar un impuesto, ¿ya? ¿Y qué impuesto es? Bueno, ahí hay que hacer la distinción, ¿cierto? Si esta persona es persona natural, si puede realizar la actividad como persona jurídica, que en principio es posible, ¿cierto? Un influencer perfectamente puede realizar su actividad lucrativa a través de una sociedad por una razón de riesgo, etcétera. No existe ningún inconveniente. Y también, bueno, ¿qué pasa si esta persona no reside en Chile, pero realiza una actividad de publicidad en el territorio chileno? También pudiera estar afecto a impuestos. Entonces, hay un problema para el fisco, ¿cierto?, a la hora de querer hacerse cargo de todos los ingresos que están generando los influencers. Hay una cierta informalidad, que es un fenómeno genérico. El servicio tiene un problema permanente con la informalidad, sobre todo a partir de la pandemia. Y enfocándome ya en la actividad del influencer, bueno, yo partiría diciendo, verbalizando un poquito esta actividad desde el punto de vista tributario, consiste básicamente en un servicio. Tú bien lo decías, un servicio intuito persona. El influencer presta un servicio a una marca, a una empresa de marketing, ¿sí? Y principalmente es una actividad de publicidad, ¿ya? O sea, siempre el mundo tributario lo que busca es decir qué es lo que es, ¿ya?, en la actividad para poder darle una atribución tributaria. Entonces, el razonamiento tributario sería, bueno, esta es una actividad principalmente de marketing, ¿ya? Y la actividad de marketing se va a grabar en función de quién está realizando ese servicio, ¿ya? Ahora, si uno ve de lo poco que se ha desarrollado la fiscalidad o la tributación en relación con la actividad de los influencers, uno pudiera dar una cierta lista de ingresos que pueden obtener los influencers. No me voy a meter en tu bolsillo, pero en general voy a mencionar qué se ha dicho en cuanto a las fuentes de ingresos que pueden tener los influencers, que son suficientes para que una persona pueda dedicarse a eso, ¿ya? A partir de un estudio del estudio jurídico Cuatro Casas de España, emitido en el 2021, yo pude recabar las principales. Primero, el ingreso obtenido a través de la propia plataforma por los anuncios superpuestos a la hora de acceder al contenido del influencer, ¿cierto? No sé si se dan todas las plataformas, pero por el hecho de permitir que ciertas marcas anuncien mientras yo estoy hablando, eso ocurre mucho en YouTube, ¿ya? Ese influencer o ese dueño del canal puede recibir un ingreso,
¿ya? Ahí la verdad que ese ingreso no proviene directamente de la marca que esté promocionando el influencer, sino que pueden ser de otras marcas que entiendo que participan en una especie de licitación, de concurso para ver cuál va a ser la marca que va a ofrecer o aparecer en ese portal. Y bueno, es un ingreso que va a recibir esta persona, ¿ya? Luego, la principal, ¿cierto? Que por la actividad de publicidad, ¿no? La actividad de publicidad o el de patrocinio de ciertas marcas, bueno, lo pagará la empresa de marketing o derechamente la dueña de la marca del producto que se está ofreciendo. También eventualmente este influencer pudiera obtener una comisión de las ventas, ¿ya? En ciertos casos, la persona informa un link que tiene en la página, ¿cierto? Entonces, cuando el que asiste la imagen o el video ingresa por ese link, la marca puede saber, ¿cierto? Que ese consumidor que finalmente compró lo hizo en razón de haber participado o asistido al video del influencer. También suscripciones a los canales, ¿cierto? Cuando uno ve un video de YouTube, antes de que entregue la información que uno está buscando, hay toda una introducción de que sígame, ponme like, ¿ya? ¿Por qué? Porque YouTube también le paga a esa persona, no la marca, sino que la propia empresa del canal digital. Asimismo, y esta es una parte incipiente que en Chile todavía no se desarrolla mucho, el influencer puede recibir donativos, ¿ya? Hay ciertos, en otros países, sistemas muy expeditos en donde el que está asistiendo puede arrojarle unas monedas, ¿cierto? Que se va viendo en la historia. Y esa es una fuente que proviene directamente del interesado, del seguidor, ¿ya? Y eso también tiene una tributación, ¿ya? ¿Cómo tributa esa donación? Y otros, derecho a la imagen también pudiera ser una fuente de ingreso. Entonces, no voy a hablar sobre cada una de las tributaciones de estos ingresos, pero de antemano saber que existen varias, no solamente el ingreso por la actividad de publicidad, ¿ya? Ahora, ya que estamos en Chile, ¿cierto? Y pensando en los influencers que están residiendo en el país, que suelen ser personas jóvenes, que están iniciando esta actividad desde los últimos 2 años, yo creo que hay 2 impuestos importantes que tienen incidencia en esta actividad. Primero es el impuesto a la renta, ¿cierto? Y el segundo es el IVA, ¿ya? Cuando la persona es natural, ¿ya? Y tiene domicilio o residencia en Chile, por esas actividades de publicidad va a tener que pagar impuesto global complementario, ¿ya? Que es un impuesto anual, de declaración anual, progresivo, que puede llegar hasta un 40%, ¿ya? Va a tener que emitir boleta de honorario probablemente, iniciar actividades dentro de un determinado plazo y enrolarse ante el servicio informando parte de sus ingresos, ¿ya? Asimismo, este impuesto global complementario, a diferencia de otros países donde uno puede hacer deducciones importantes como en una empresa, en Chile es muy limitado, pero nada impide que esta influencer pueda deducir gastos, ¿ya? Y la ley le permite gastos presuntos o bien gastos efectivos, ¿ya? Podría perfectamente Javiera contratar inteligencia artificial, ¿cierto? Para que la exponga aún más todavía a sus seguidores y ese ser un gasto para ella que pueda ser deducido de su base imponible, ¿ya? Ahora, si esa actividad la presta a través de una persona jurídica, que también es posible, bueno, ahí ya salimos del impuesto global complementario y sería un impuesto de primera categoría como cualquier empresa. Básicamente, Javiera, si es que opera a través de una SPA, ¿cierto? Sería una contribuyente de la primera categoría por una actividad en donde prima el capital, primera categoría, tasa 25, puede optar a un régimen ProPyme, etcétera, con algunas exenciones, ¿ya? Y bueno, ella tendrá la libertad, ¿cierto?, de analizar con sus abogados, sus contadores, bueno, cuál es la que le permite una carga tributaria más óptima. Nadie está obligado a optar por la alternativa más cara desde el punto de vista fiscal, y eso no puede ser cuestionable desde el punto de vista de las normas antielusivas, así que perfectamente puede decir, mira, me conviene operar a través de una sociedad porque me resulta más barato desde el punto de vista tributario, y asimismo ahí los riesgos, ¿no?, en el caso de que pueda tener un problema, ojalá nunca lo tenga, ¿cierto?, de promocionar o ser cuestionada por las redes sociales. Y el IVA es el segundo gran impuesto que, desde el punto de vista de la recaudación en Chile, es el que recauda más, ¿ya? A pesar de que es un impuesto que tiene una tasa plana y que le duele más al que tiene menos, ¿cierto?
pero cuando lo presta a una persona natural, ¿ya? Opera una exención del IVA, ¿ya? Entonces la ley dice, mira, si tú funcionas como persona natural, solo te vas a gravar con un impuesto global complementario que hace exenta expresamente del IVA, ¿ya? Pero si lo prestas a través de una persona jurídica, de una empresa, ¿ya? Vas a tener que pagar el impuesto de primera categoría y además el IVA, ¿ya? Ahora, ese IVA es un impuesto de traslación y se podrá, digamos, pagar con los créditos por las adquisiciones o las contrataciones que ella necesite para funcionar, ¿cierto? Esta inteligencia artificial, que puede ser un software que ella tenga que pagar mensualmente, ¿ya? Se va a gravar con IVA y ese IVA lo va a poder trasladar al IVA que le corresponda pagar en el periodo respectivo, ¿ya? Bueno, y finalmente, estos donativos, que puede ser una fuente de ingreso relevante, al menos en otros países es una fuente importante de ingresos. Yo no sé si es una tendencia, pero hay muchos influencers que, producto de estas exigencias que le imponen las marcas, ¿cierto? De horario, de cumplir, incluso el discurso que tienen que plantear, bueno, dicen, mejor me libero de esto, soy libre para proporcionar lo que quiera, porque la gente me sigue por lo que yo soy. Entonces, y optan por recibir ingresos a través de donativos, y en muchos casos es una fuente incluso principal de ingresos para las personas, ¿ya? Porque lo que ya se va a preocupar es en presentar, ¿cierto?, una idea o un producto que puede ser indistinto de cualquier marca, ¿ya? Y en ese caso, bueno, en Chile, si es que eso ocurriera, debiese gravarse con un impuesto a las donaciones, ¿ya? Pero la ley contempla una exención que habla de las donaciones de poca monta, ¿ya? Que están exentas expresamente de impuestos a las donaciones, y asimismo es un ingreso no renta desde el punto de vista de la ley de la renta, así que puede ser una alternativa. Ahora, que se entiende por poca monta también es discutible, ¿ya? No es poca monta lo que paga, no sé, Polman, ¿cierto? Por dar un donativo de lo que puede dar un estudiante de Derecho, ¿cierto? Que está con lo justo. Así que, pero al menos existe la norma como una exención y como una alternativa, ¿cierto? Para que de repente los influencers, en función de sus cargas tributarias, puedan tratar de optimizar y ver, bueno, de qué manera me resulta más cómodo operar, tanto para mí, desde el punto de vista tributario, pero también desde el punto de vista de los seguidores que están dispuestos de alguna manera a invertir en mí. Eduardo, y no pretendo, quiero nuevamente mera curiosidad, y puede que no lo sepas tal como yo lo ignoro. ¿Alguna noción de cuántos influencers tienen en vista el Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo? A ver, sí, el año pasado el Servicio de Impuestos Internos funciona básicamente a través de programas de fiscalización, ¿ya? Hay periodos en donde, a partir de información cruzada que recibe, ¿cierto?, tanto de la UAF como de la Contraloría, etcétera, se analiza, bueno, vamos a poner foco para este año en determinadas actividades, ¿ya? El año pasado se discutió sobre un plan de fiscalización a los influencers, ¿cierto? Y se escogieron, creo que un par de personas relevantes para poder entender un poquito cuáles eran sus ingresos, ¿ya? Porque este fenómeno de los influencers emergió conjuntamente con un mercado, digamos, informal, producto de la cesantía que muchas personas, digamos, se vieron expuestas con ocasión de la pandemia, y no les quedó otra alternativa que salir a vender o prestar servicios desde su casa, ¿ya? Y como naturalmente la gente necesita poder pagar sus gastos, ¿cierto? Y por desconocimiento también, fue última prioridad el hecho de cumplir las normas tributarias, ¿cierto? De transparentarse, de enrolarse, de iniciar actividad, de empezar a declarar los impuestos, pagar mensualmente el IVA, ¿ya? Y como ese es un problema permanente para el fisco, al menos el año pasado, en la prensa también se divulgó este interés en conocer un poco cuál era el ingreso que estaban obteniendo, ¿ya?
Pero sin embargo, ahí yo ya pierdo un poco cuál es el programa actual que tiene el servicio, pero entiendo yo que forma parte de la fiscalización general de las personas naturales, ¿cierto? Eventualmente por información cruzada, porque el servicio cuenta con información que le permite de alguna manera llamar a un contribuyente y decir, mire usted por qué se compró tal vehículo, ¿cierto? O por qué hizo ese viaje. Puede ser fiscalizado por justificación de inversiones, ¿ya? Por la información de la que se provee, ¿ya? Y eventualmente hacer aplicable la norma general, que es decir, usted si obtiene un ingreso por un servicio, por una actividad lucrativa, tiene que pagar impuesto global complementario y eventualmente el IVA, salvo que sea persona natural. Perfecto. Queremos agradecer a Javiera, a Francisca, a Eduardo, una vez más. Ha sido tremendamente interesante. Creo que este es un tema que solo puede aumentar en el desarrollo para los próximos años, partiendo por definir si los vamos a incorporar o no en la Ley de Protección del Consumidor. Y antes de dar por cerrado este seminario, tenemos el privilegio de contar con unas palabras de despedida de dos grandes amigas, Susi Bello y Carolina Albanese, de la Asociación de Expertos en Derecho de la Moda Argentina. Partimos con las de Susi, por favor. Eso. Enhorabuena por este seminario internacional de desafíos jurídicos de la industria de la moda en el entorno digital en Chile. Es un gusto para mí haber disfrutado de este seminario con la intervención de excelentes profesionales que nos han compartido sus conocimientos y nos han hecho pensar. Muchas gracias por la invitación, gracias por sumar al capítulo argentino de la Asociación de Expertos en Derecho de la Moda a este importante evento. Gracias a la Universidad Católica de Chile por brindar este espacio al derecho de la moda. Gracias, Jimena Rodríguez, gracias, Cristian Vidal Veloz, por continuar con este camino que ya hace tantos años comenzamos en el estudio del derecho de la moda, que ya el año que viene cumple sus 10 años. Argentina y Chile de la mano en este gran proyecto. No debemos olvidar que uno de los temas más importantes en relación al uso de los medios digitales es la imagen. Y como ya ha estudiado allí en Chile el profesor Vidal Veloz, el derecho de la imagen pasa a tener un lugar importantísimo en el entorno digital. Primero, el derecho se ha ocupado de defender el derecho de imagen a distintos niveles. Quizás el primero, el constitucional, que lo podemos ver en la Constitución española. Después, en el derecho civil, la reforma del Código Civil argentino, hoy nuevo Código Civil y Comercial, recepta esta protección de la imagen. Por supuesto, el análisis de la imagen como marca en la propiedad intelectual
Y este derecho se ve perturbado tanto en el ámbito digital que en algunos países ya se han estudiado proyectos en el marco de la legislación penal por los temas de usurpación de imagen. Pensemos cada uno de nosotros cuáles son aquellos espacios en que podemos contribuir dentro del marco de la industria de la moda, donde la imagen es tan importante, precisamente en Chile y en el entorno digital. Muchas gracias, Susi. Como siempre, y tal como ella bien lo dice, ya vamos a cumplir 10 años de una exitosa y entrañable amistad, esa es la verdad. Y ahora nos gustaría escuchar a Carolina Albanese, también miembro de la Asociación de Expertos de Derecho de la Moda de Argentina. Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, antes que nada saludarlos, decirles que es un placer para mí estar en este seminario internacional sobre los desafíos jurídicos de la moda en Chile digital, el mundo digital, ¿no? Que nos absorbe y nos comprende cada vez más. Antes que nada, también decirles que es un placer poder evidenciar estas extraordinarias ponencias, estos profesionales, la interdisciplinariedad que pudimos tener el placer de escuchar. Así que muchísimas gracias a Jimena y a Cristian por convocarme y por permitirme este rato ser parte, escuchar y ahora tener el lujo de poder saludarlos y participar de esta manera. Muchísimas gracias también a la Universidad Católica de Chile. En una temática que se consolida cada vez más, que es la digitalización, y la digitalización en la industria de la moda, claro está, y que es ubicua en el universo de la persona humana, pero que también tiene una gran trascendencia en la industria de la moda. En todos los sectores industriales que la compone, la digitalización se fue expandiendo y siendo cada vez más comprensiva de todas las cuestiones atinentes no solo a la vertiginosidad de la moda, sino también a la vertiginosidad de las relaciones que genera interpersonales, ya sea por adquisición, por transmisión de estos activos digitales, ya sea que estemos conversando sobre algún diseño digital, sobre la gamificación de la moda, sobre las criptomonedas o los criptoactivos, ya sea que estemos hablando de los tokens no fungibles, se generan movimientos que, sin lugar a dudas, darán mucho más de qué hablar de lo que estamos ahora hablando. Soy una convencida que el consumo, o mi mirada especial desde el consumo, ya trae aparejadas cuestiones y va a traer aún más. Los tokens no fungibles, los NFT como los conocemos, están ya trayendo controversias. Ya deben todos conocer el caso de Nike, el caso de las redes de Internet, y son casos que, si bien tocan a la API, a la propiedad intelectual, tocan también al consumo. ¿Cómo se ve afectado un consumidor por una cuestión de activos digitales, bien digo? Entonces, no solo tampoco hablando de los NFT, sino que también cuestiones como, bueno, los criptoactivos, que son los tokens fungibles, cuestiones como el diseño digital y la propiedad intelectual de esos diseños, la gamificación de nuevo de la moda, y cómo el mundo gaming está atravesado por la industria de la moda y obviamente con las cuestiones jurídicas que son las que nos convocan a nosotros en esta forma. Así que desde ya
Chile, que está siempre tan inmerso y tan a la vanguardia, tendrá estas y muchas otras cuestiones que se empiezan a ver, pero en profundidad y abarcando grandes aspectos. Los dejo con un saludo y con las felicitaciones por este gran evento. Hasta luego. Le agradecemos también a Carolina con mucho cariño, a la Universidad Católica, a todos nuestros panelistas, nuevamente nuestro profundo agradecimiento, a los que nos han acompañado presencialmente y vía online, y esperamos verlos en alguna próxima ocasión. Muchísimas gracias. Hasta luego.